Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Hoy es un día hermoso porque hoy es domingo. Es un día y es muy especial, ¿no? Porque es un día donde celebramos la resurrección del Señor Jesús. Pero antes quiero decirles que nosotros nos sentimos muy contentos, felices de nuevamente dirigirnos a ustedes, esperando que se encuentren bien, que todos estén en familia, reunidos, protegiéndose, ¿verdad? Tomando todas las previsiones necesarias, porque sabemos que hay una pandemia que es implacable, que no se deja ver, ¿verdad? Y que lo que quiere es destruirnos. Y de eso debemos tener mucho cuidado, pues, ¿no? Debemos tener mucho cuidado, estar con nuestras familias, protegernos, cuidarnos, seguir todas esas medidas que el gobierno ha establecido, desinfectarnos las manos, usar guantes, usar mascarillas si vamos a salir, si vamos a llegar, quitarnos los zapatos o limpiar la suela, lavarnos muy bien con jabón, en fin, cosas que día a día tanto la televisión como las redes sociales nos lo recuerdan, ¿no? Y nosotros somos hijos de Dios y nosotros creemos que Él tiene el control de las cosas y creemos que Él nos cuida y nos protege, ¿no? Pero eso no significa que nosotros vamos a actuar de una manera diligente o poco diligente, mejor dicho, ¿verdad? Y quizás hasta algo irresponsable y pensando que no nos va a pasar nada y salgamos a la calle y, y, y de repente pues traigamos el virus a nuestras casas y podamos dañar a otras personas, ¿no? Entonces debemos ser cuidadosos en eso y bueno, y orar, seguir orando, ¿no? Orando por la humanidad, por la creación, porque este es un problema que va más allá de nosotros, más allá de nuestra casa, no es una simple gripe o algo que está pasando en mi comunidad, es una pandemia, ¿no? Es un mal del mundo, ¿no? Estaba leyendo en estos días que todas las enfermedades vienen de Satanás. ¿Por qué? Porque nuestras enfermedades se producen en cuerpos que han sido corruptibles, cuerpos imperfectos, producto del pecado original de Adán y Eva. Y Satanás utiliza eso para dañarnos, para tratar de destruirnos, ¿no? Entonces debemos tener cuidado, mucho cuidado. Bueno, mis hermanos, hoy, por ser un día tan especial, tú y yo vamos a aprender sobre la resurrección, porque te soy sincero, este es un tema bien bonito, un tema algo complejo. Vamos a citar varios versículos y vamos a tratar de caminar juntos a ese entendimiento del Señor, ¿no? Y hay que pedirle al Señor que nos dé bastante entendimiento e inspiración para poder manejar bien esta situación, ¿no? Entonces voy a empezar leyéndote el texto de Hechos, capítulo 1, versículos 21 y 22. Y dice así la palabra de Dios. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre ellos, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre ellos nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. ¡Wow! ¿Qué tal? Vamos a orar. Padre amado Señor, aquí estamos, Padre, tu iglesia, reunidos, Padre, recibiendo tu palabra, tu mensaje, Señor. Que seas tú, Santo Padre de la gloria, tú, mi Señor, Espíritu Santo, trayendo entendimiento a nuestras vidas, trayendo comprensión, revelándonos tu palabra, tu mensaje, Señor. Te pedimos, Padre amado, que nos muestres lo que tú quieres que nosotros aprendamos hoy, para que seamos fortalecidos, Señor, en este caminar contigo, Señor. Y vayamos confiados, Señor, de que tú, Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos has dado la salvación
y sobre todo la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a hablar sobre la resurrección. Hay una verdad central en todo esto, una verdad que para mí es muy importante y es como fundamental. O sea, sin esta verdad nada existe. No existe. Todo lo que estamos haciendo es vano, absolutamente vano. Y esta verdad la dijo Pablo y la dijo en 1 Corintios 15, del 13 al 15, y te lo voy a leer. Y es una tremenda verdad. Dice, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. O sea, si no hay resurrección de los muertos, no tiene sentido predicar el Evangelio. Y no tiene sentido decirnos que somos cristianos, ¿no? Entonces, el propósito de esta conversación que vamos a tener hoy es, ¿verdad?, poder tener un fundamento sólido, bíblico, contundente, ¿verdad?, de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? Sabemos que la resurrección de Jesús fue un acto público y nadie lo contradice hoy, ¿no? La diferencia que hay en el caso de la resurrección corporal, ¿verdad?, depende de los testimonios de quienes estuvieron con ellos. O sea, nosotros sabemos de la resurrección de Jesús por las personas que estuvieron ahí, que lo vieron, ¿verdad? Y que estuvieron presentes no solamente cuando Él resucitó, sino cuando Él subió al cielo, ¿no? Y sabemos que los principales testigos fueron los apóstoles, porque ellos estuvieron con Jesús desde el inicio de su ministerio hasta su ascensión, salvo Judas, ¿verdad? Y también las dos mujeres que estuvieron ahí y vieron en la tumba cuando los ángeles dijeron que Jesús había resucitado, ¿no? Eran siervos de Dios, habían sido escogidos, señalados por Dios, para que ellos pudieran dar ese testimonio, ¿verdad? Fueron inspirados para que pudieran hablar de eso. Y gracias a eso, ¿verdad?, hoy sabemos de la resurrección. Y no solamente eso, no fueron los únicos, sino que acuérdate que el Señor, ¿verdad?, no solamente le dio las noticias a las mujeres, ¿verdad?, sino que también a esos dos que caminaban por Esaú. Y tú lo lees en Lucas, es el único evangelio que habla de este caso, de esas dos personas que el día de la resurrección iban caminando hacia la ciudad de Emaús y Jesús se les presentó, ¿verdad? Pero también el Señor se le manifestó a 500 más. Y es algo extraordinario porque si tú lees la palabra de Dios, Jesús estuvo durante 40 días por ahí presentándose y manifestándose luego de la resurrección y antes de ascender. Y se dice que Él hizo muchísimos milagros y Él se le presentó a muchas personas, como a 500, ¿verdad? Y Él era un hombre. Él era un hombre, era resucitado, tenía un cuerpo resucitado, pero también era un hombre, se lo podía tocar, caminaba, comía con ellos, compartía. ¿Entiendes? O sea, es una situación, es un hecho contundente, ¿no? Y 1 Corintios 15:6 dice, ¿no? Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, ni siquiera uno después del otro, pues no, 500, ¿verdad? La mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto, y eso lo decía Pablo. Pablo decía que aún hoy, decía Pablo, ¿no?, refiriéndose a él, hay personas que están vivas y que testifican que estuvieron ahí presentes, de entre esos 500 que vieron a Jesús resucitado. Tremendo, ¿verdad? Entonces, la evidencia depende, ¿verdad?, de esos hombres que habían sido escogidos como testigos de la resurrección. Y Pedro es el que ha sido guiado por el Señor para dar un testimonio completo de eso, ¿verdad?
para que Él llevara, aparte de los 12, y diera a conocer al mundo, ¿no?, por medio del Espíritu Santo, sobre esa resurrección. Entonces es bien, bien interesante esto, ¿no? Entonces, veamos ahora unos puntos que quiero desarrollar, ¿no? Uno es la persona de Cristo antes y después de la muerte y su resurrección. Su resumen corporal, importancia de la resurrección del Señor, los testigos públicos que fueron los apóstoles, argumentos de Pablo, testimonio del Maestro, profecía del Antiguo Testamento, las debilidades y las objeciones que pusieron los incrédulos con respecto a la resurrección, y terminamos con las conclusiones, ¿no? Entonces, con respecto a la persona de Cristo antes y después de la muerte, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pedro, ¿verdad?, insiste en que los testigos de la resurrección de Jesús tenían que ser personas que lo habían conocido bien a él, ¿no? O sea, personas que habían vivido durante todos sus testimonios para que fueran testigos sólidos, fuertes, de que efectivamente Jesús había resucitado, ¿no? ¿Y por qué era eso? Porque la razón evidente, ¿verdad?, consistía en que estos testigos tenían que conocerlo a él antes de la resurrección para poder argumentar con base sólida de que efectivamente, ¿verdad?, Jesús era el mismo, no solamente el mismo Hijo de Dios hecho hombre, ¿verdad?, sino que una vez resucitado, ya glorificado, también seguía siendo el mismo Hijo del Hombre. O sea, el mismo Jesús hecho carne, ¿no? De hecho, Jesús les mostró a ellos, ¿verdad?, sus marcas de que había estado en la cruz, ¿verdad? Les hizo tocar sus manos. Jesús compartió con ellos, después de la resurrección, compartió con ellos su vida cotidiana, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo era importante eso, ¿no? Y que por eso los evangelios hablan de esos testigos. Son esos testigos los que hablan de la resurrección, y aquellos que escribieron los evangelios, por ejemplo, Lucas y Marcos, ¿verdad?, recogen esa información de las personas que estuvieron ahí, y que no se puede dudar en absoluto de eso, ¿verdad? Porque no es una sola persona la que lo dijo, sino son 11 personas, y las dos mujeres y tantas personas más que acompañaban a Jesús, ¿no? Entonces, el modo de vivir es distinto como ser resucitado, pero su persona es exactamente igual. O sea, claro, él se aparecía, él se mostraba con un grupo, se mostraba con otro grupo, ¿verdad? Porque él estaba glorificado, pero también él era hombre, era hecho carne ahí, ¿no? Una carne perfecta, una carne incorruptible. Entonces, esta fue la convicción, esta fue la verdadera convicción que transformó a los hombres. Hasta antes de la resurrección, los apóstoles estaban aterrados, estaban asustados, estaban muertos de miedo, estaban en el aposento alto escondidos, porque creían que ellos también los iban a perseguir y los iban a matar, ¿verdad? Pero esa resurrección no fue que ellos vieron un fantasma o vieron un espíritu que se les presentó y se fue, y yo fui, oye, mira, Jesús resucitó porque se me presentó. ¿Y dónde está? No, no sé, ya lo vi y chao. No, no, sino que Jesús no solamente se resucitó, sino que estuvo ahí con ellos y los acompañó por 40 días, ¿no? Entonces, no es solamente eso de decir, oye, se apareció un espíritu, un fantasma y ya, ¿no? Entonces, gracias a esa resurrección es que ellos se llenaron de fuerza, de valentía, de coraje, de esperanza. Y así es como ellos salieron, ¿verdad?, de ese aposento alto y se enfrentaron a toda esa oposición que había en los romanos,
¿verdad? Y lograron avanzar, lograron salir a dar testimonio, a predicar el Evangelio de Dios, a escribir las Escrituras, ¿no? De ahí nace la iglesia primitiva y a partir de hoy, a partir de ese momento empieza a crecer y a crecer y a crecer el nombre de Jesús, el Evangelio, ¿verdad? Ahí en Antioquía empiezan a llamarnos cristianos y de ahí en adelante, a pesar de tanto sufrimiento, de tanta persecución, tanta muerte y tanto dolor, la iglesia cristiana ha crecido, ¿verdad? Hechos 4:19 dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso lo dijo Pedro con Juan delante del Sanedrín, ¿no? Cuando los llevaron presos por haber sanado a un cojo, ¿verdad? Ellos se llenaron de valentía y a ese mismo Sanedrín que llevó a Jesús a la cruz, a ese mismo Sanedrín ellos se enfrentaron porque ya no tenían miedo de nada, porque ellos tenían el poder del Espíritu Santo, tenían el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios con ellos. Ellos ya habían vencido, ellos ya cacheteaban al Satanás, ¿verdad? Vamos a decirlo así vulgarmente, ¿verdad? Porque ellos estaban empoderados. Y ese poder de Dios es el que ha hecho que la iglesia cristiana crezca, ¿no? Y Hechos 5, 29, 32 nos dice, Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor, a su derecha, como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que le obedecen. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, sin el hecho de la resurrección, los 12 no habrían podido no hubieran podido convertirse en hombres valientes, campeones de la verdad, no hubieran podido salir a enfrentarse a ese mal, a ese Sanedrín, a esa oposición que había, ¿verdad? Para que progresara, ¿verdad? Lo que era el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Gracias a esa resurrección corporal, ¿verdad? Como dice Hechos 10, 40, 41, Hechos 13, 30, 31 y 1 Corintios 15, 3 y 8. Y lo pueden investigar ustedes por su propio medio, ¿no? Entonces, con respecto a la resurrección corporal, ¿verdad? La primera vez que el Señor resucitó, se puso en medio de los 11, ¿verdad? Y estos se turbaron, se asustaron, dijeron, oye, esto es un fantasma, ¿qué pasó aquí? Es una visión, una ilusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, ellos se sentían mal, estaban tristes, habían perdido al que ellos habían visto como el Hijo de Dios, el Mesías, ¿verdad? Y entonces eso hace, ¿verdad?, que el Señor se les muestre como hombre, ¿verdad? Porque ellos habían visto su pasión, su muerte, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo lo dice claramente, ¿no? Jesús es el hombre, Jesús hombre, Jesucristo hombre. Él resucitó como hombre, no como espíritu, hombre, ¿no? Y lo dice en 1 Tito 2:15, ¿no? Entonces la resurrección no disminuyó para nada la humanidad de Jesús, sino más bien la completó. Volvamos, la resurrección no disminuyó para nada su plena humanidad, sino que la completó, o sea, la hizo perfecta. Volvió al origen de la propia creación, lo hizo perfecto. Dios se reveló de la manera perfecta, como en origen era para él su creación, ¿verdad? Qué bello, wow, qué tremendo, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sabemos que Jesucristo constituye las primicias en este proceso de resurrección,
¿verdad? Y nosotros somos la cosecha, simplemente. Él es la primicia y nosotros la cosecha, ¿no? Entonces, la humanidad de Cristo pues exige un cuerpo perfecto, ¿verdad? Y después de esta gran obra de la resurrección, Él se glorifica y se perfecciona y se presenta a nosotros y nos muestra quién es Él. ¡Wow, qué bello! ¿No? Y en el cenáculo el Señor declara, yo mismo soy, yo soy el que soy, yo soy Dios, ¿verdad? Y no se contenta con señalar la continuidad de su personalidad, sino que también se lo dice a sus discípulos. Y lo leemos en Lucas 24 del 36 al 43. Y dice así, el Señor es el primogénito de entre los muertos, perdón. El Señor es el primogénito entre los muertos. Colosenses 1:18, ¿verdad? Y Lucas 24 del 36 al 43 lo voy a repetir. Dice, mira cómo se presenta el Señor. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Wow, mira lo que está diciendo él. Él resucitó como carne también, como hombre también, ¿no? Les mostró las manos y los pies y les dijo, ¿tenéis aquí algo que comer? Imagínate, ¿tenéis aquí algo que comer? Entonces le dio parte de un pez asado y un panal de miel y lo tomó y comió delante de ellos. ¡Wow! Imagínate estar ahí, ser testigos de esa resurrección. Imagínate, después que estuvo muerto, que estuvo 3 días sepultado, después que lo atravesaron con una lanza y ya no había dudas de que había muerto, porque de su cuerpo, de su pecho salió sangre y agua, ¿verdad? Y lo enterraron. O sea, no había la menor duda que había muerto y tampoco hubo la menor duda que había resucitado como hombre, como carne, como Dios. Wow, wow. Entonces, y así como Él resucitó, así vamos a resucitar nosotros, ¿verdad? Porque somos hijos de la resurrección. El día de esa resurrección que Dios ha hablado, así vamos a resucitar de nosotros, ¿verdad? Quiere decir que que nuestro modo de subsistir depende del hecho de la resurrección. O sea, nosotros dependemos de esa resurrección para nosotros también resucitar. Por eso sin la resurrección no hay nada. Como dice Pablo, sin la resurrección nada tiene sentido, ¿verdad? ¿Y cuál fue el testimonio de los apóstoles, verdad? Ellos dan testimonio de la resurrección, ¿verdad? Pero el caso de Pablo es distinto, porque Pablo no vivió el evangelio, no vivió, perdón, el ministerio de Jesús, ni estuvo en esos 40 días. Pablo, más bien fue opositor, ¿no? Pero Pablo también tuvo ese encuentro con Jesús en Damasco, en camino a Damasco, ¿no? Y él también ha sido ministrado directamente por Jesús y utilizado por Jesús para llevar su palabra, su evangelio a los gentiles, ¿no? Entonces, eso lo vemos en 1 Corintios 9:1 y 1 Corintios 15:8, ¿no? Y los primeros sermones de Pedro del día de Pentecostés, ¿verdad? Hechos 2:3, constituye la proclamación de un testigo de la resurrección, ¿verdad? Pues los dos acusan, porque en ese momento ellos acusan a los judíos de haber matado al Mesías, ¿verdad? Insistiendo en que Dios los resucitó y lo glorificó, ¿verdad? Y eso fue un hecho notorio, o sea, y eso lo podemos ver en el libro de Hechos, ¿no? No pudo haber habido mayor bendición a los judíos aparte de este gran hecho, de que era la prueba del que el Señor había derrotado a Satanás. Su resurrección probaba de que Dios, a través de Jesucristo, había resucitado a Satanás y que había quitado del medio la muerte y el pecado en nuestras vidas. Gloria a Dios, ¿verdad? Y Pablo también tiene sus argumentos, ¿verdad? Y esos argumentos los tiene en Hechos 13, se basa en Hechos 13, 30 y 31, ¿no? Y Pablo habla sobre los 40 días, ¿no? Y él revestido de autoridad apostólica afirma la verdad de la resurrección.
y se basa en la palabra, se basa en lo que dicen los apóstoles y se basa en el Antiguo Testamento. En 1 Corintios 15:3 dice Pablo, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él se basa, se fundamenta en la palabra de Dios para afirmar eso, ¿verdad? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿no? Esto es, bueno, como te dije, esto lo puedes ver en 1 Corintios 15, del 3 al 4, ¿no? ¿Y por qué lo dice Pablo? Porque en esa oportunidad, en la iglesia de Corintios había infiltrado una herejía que decía de que Jesús no había resucitado, que la resurrección era mentira, ¿verdad? Y Pablo lo refutó de una manera contundente, fuerte, ¿no? Molesto, ¿verdad? Y les dice, entonces si Cristo no ha resucitado, si ustedes no van a resucitar, si ustedes no van a resucitar alguna vez, entonces Jesús no ha resucitado. ¿No? En cuanto al hecho de la resurrección del Señor, existía evidencia abundante y en detalle. Lo dice Pablo en 1 Corintios 15, del 6 a 8. ¿Ya? Entonces vemos cómo Pablo también, ¿verdad?, argumenta la resurrección de Jesús como un hecho importante y un hecho fundamental, el pilar de todo lo que era el cristianismo, ¿verdad? Sin esta esperanza, la familia de Dios no sería más que una campaña de tristes desamparados, sabiendo que no hay satisfacción en esta vida y sin esperanzas para la vida venidera. Entonces, imagínate cómo iba a ser nuestra vida, ¿no? Y el maestro también dio sus testimonios, ¿no? Pero lo hizo basado en profecías, porque Jesús profetizó. Él profetizó su muerte y él profetizó su resurrección, ¿no? Él dijo, y resucitaré al tercer día. Mateo 16:21 dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que viene a mí, aunque muera, vivirá, ¿no? Y él es la resurrección, él es la vida, ¿no? Y a él le precede la vida, como dijo él. Entonces, él nos dijo, yo soy el pan de vida, yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:39, 40, 44 y 54, lo puedes leer, ¿no? Entonces, el maestro se basó también en el Antiguo Testamento, pero también él profetizó mucho lo que él iba a hacer, ¿no? Y el Antiguo Testamento también habla de eso, aunque no tan claramente como lo dice el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la profecía cumplida en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero sí, yo personalmente, ¿verdad? Y cuando tú haces un estudio bíblico, claramente se ve que desde la primera página de la Biblia hasta la última página de la Biblia habla de Jesús, ¿verdad? Y Juan lo dice, ¿no? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo es la palabra, la luz, y la luz vino a este mundo, ¿no? Entonces vemos desde la creación, Jesús estaba ahí, y Pablo lo dijo, ¿no? Porque por Él y para Él han sido creadas todas las cosas, ¿verdad? Pero no es tan claro, o sea, no es que lo vas a leer tan claramente como lo dice el Antiguo Testamento, ¿no? Lucas 24:26 dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo, el Mesías, padeciese y resucitara de los muertos al tercer día. Esto lo dice claramente el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento no lo dice tan fácilmente así. Mas, sin embargo, ¿verdad? Hay expresiones como dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo nombre sea de corrupción. Entonces vemos como hay salmos que sí hablan de eso. Por ejemplo, el Salmo 16, dicho por David, ¿verdad? Este salmo habla de la resurrección del Hijo de Dios, ¿verdad? Eso va más allá de la liberación de David de alguna enfermedad y enfoca la luz de la revelación del Hijo de Dios, ¿verdad? Y del Hijo de David, ¿verdad? Hechos 2, 23, 31, Hechos 13, 35, 37, y se los menciono para que ustedes mismos los investiguen, ¿no? El Salmo 22 también habla de esa resurrección, nos revela la lucha interna del Mesías en la cruz y después de estar, ¿no?, en la boca del león o en los cuernos del búfalo, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo también hay un tipo de la resurrección en Jonás, ¿verdad? Jesús menciona a Jonás, ¿verdad?
y cómo Él muere y se resucita cuando el pez gigante se lo traga y después lo vomita, ¿no? Eso también es el tipo de la resurrección, ¿no? Y por último, tenemos, como siempre, los incrédulos, ¿verdad? Los que no quieren creer, los que tienen objeciones de los que tienen objeciones, y te voy a mencionar varias. No voy a entrar en detalle porque el tiempo se nos puede ir, ¿no? Y fíjate estas objeciones, ¿no? Hay discrepancia entre los relatos de los 4 evangelios. Ellos dicen, no, que Jesús no resucitó porque los 4 evangelios discrepan. Ninguno discrepa. Son sinópticos y cada uno lo ve de una manera diferente porque lo dirige a personas diferentes, ¿no? Otros, los discípulos robaron el cuerpo del Señor e inventaron la especie de que había resucitado. Eso se cae por sí solo, ¿verdad? Cuando tenemos todos esos testigos de la resurrección de Jesús. Ese es como quien dice, un aletón de ahogado. Eso lo creyeron nada más que lo del Sanedrín. Jesús no murió en la cruz, sino que sufrió un desmayo, recobrando las fuerzas por la mañana y salió de la tumba. Imposible que pudiera salir de una tumba que tenía una gigantesca piedra ahí puesta y con guardias ahí afuera. La narración tradicional de la resurrección es un mito que encierra hondas verdades espirituales sin que tenga categoría histórica. Falso, completamente falso, y no vale ni la pena desarrollar ese tema. Los discípulos vieron un espíritu que se hacía visible de la manera de las evocaciones espiritistas. No, Jesús estuvo 40 días con ellos, comió, bebió, predicó, enseñó, hizo milagros. En esos 40 días hizo milagros. Entonces eso también se cae, ¿no? Y para terminar, ¿verdad? Dios hizo una amplia provisión para dar fe del hecho de la resurrección corporal de Jesús. O sea, no hay la menor duda de que nuestro Señor Jesucristo resucitó y que está a la diestra del Dios Padre. Y que su Espíritu, el Espíritu Santo, está en todos los que en Él creemos. No hay duda de hecho, ¿verdad? Se trata sencillamente de aceptar el testimonio de las Sagradas Escrituras o inventar algo diferente. O sea, ¿de qué se trata esto? O creemos o inventamos cualquier cosa, ¿verdad? El nombre de Jesús, que muchas veces embellece las obras de los teólogos de escuelas contemporáneas, no es aquel que se presenta en los únicos escritos que testifican por él. En definitiva, se trata o de recibir la fe que fue dada una vez y para siempre a los santos, a nosotros, o de predicar otro evangelio. Entonces, mis hermanos, entonces la salvación de nuestra fe depende en Cristo muerto y resucitado. Y te dejo con este versículo Romanos 10, 9, del 9 al 10, que dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es nuestro Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Qué noticia tan bella. Hoy conmemoramos, ¿verdad?,